en el patio de San Marcos, ¿no? En el patio de letras, en el que recalca la extraordinaria figura de Cristo, ¿no? Y creo que él a lo largo de su vida fue un hombre de fe. ¿Este no fue un histórico de Haya de la Torre? Oponerse a la consagración del No, porque fue una protesta legítima de los estudiantes y de los obreros contra la instrumentalización de la fe religiosa del pueblo peruano, ¿no? Yo después he tenido ocasión de conversar con el padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? El padre de la Teología de la Liberación, que me contó justamente que estando con Haya de la Torre en Roma, Víctor Raúl le relató su entrevista con Monseñor Lizón la víspera del 23 de mayo, cuando Haya de la Torre le explicó a Monseñor Lizón que la protesta estudiantil y obrera no era contra la religión o contra la fe del pueblo, sino simplemente contra la guía y la instrumentalización de la fe religiosa. Bueno, Haya de la Torre fue masón, es cierto, pero circunstancialmente en México. Luego no, pero la masonería ya no merece los reproches y la condena de la Iglesia como en un tiempo, ¿no? Ahora cualquiera es masón, ¿no? O sea, no es como antes, que para ser masón tenías que formar parte de una élite. Hoy día hay masones en todos lados, y más es una organización casi como el Rotary Club o el Club de Leones. Ya no es la masonería como en los tiempos de San Martín o de Bolívar, ¿no es cierto?, en la época de la Revolución Francesa, ¿no? Y ahí en la Torre vivió su religiosidad hasta el último momento de su vida. Se confesó, comulgó, justamente un sacerdote que después era párroco en Moche, lo confesó, le dio los santos óleos, y él murió reconciliado con su fe. Y creo que además él era una persona que rendía tributo al Señor de los Milagros. Cuando el Señor de los Milagros pasaba por la casa del pueblo, ¿no?, en Alfonso Ugarte, o cuando pasó la última vez por el Congreso cuando él era presidente, él le rindió homenaje al Señor de los Milagros, y no era solamente un homenaje, digamos, porque era la tradición hacerlo, sino que era algo sentido. Algo que lo sentía. Y inclusive tengo el testimonio de que él tenía un detente del Señor de los Milagros aquí en su saco. Okay. Y se lo enseñó a una tía mía. Yo tengo una tía mía, la hermana de mi madre, que ya tiene 90 años, religiosa, esclavista del Sagrado Corazón de Jesús, esas madres que están en la avenida Wilson. Y ya te imaginas, pues, cuando mi tía se enteró que yo era prista, ella que era del Sagrado Corazón de Jesús, y con la leyenda del atentado contra el Corazón de Jesús el año 23, ella estaba indignada después de que yo fuera prista, y yo le tuve que explicar cómo fue el 23 de mayo y cómo fue todo. Es una exageración el anticlericalismo que quieren poner a la práctica. Y por eso cuando pasó el Señor de los Milagros, en los años 70 por la Casa del Pueblo, yo la invité a mi tía a que fuera, junto con mi abuelita y mi mamá y toda la familia, a acompañar a Víctor Raúl cuando el Señor pasó por la Casa del Pueblo. Y recuerdo que Víctor Raúl estuvo muy contento de saludar a mi tía monja, pues religiosa, y cuando se despidió de ella, abrió el saco y le enseñó su detente del Sagrado Corazón, del Señor de los Milagros que él tenía. O sea, no, en eso Haya de la Torre murió en su fe, ¿no? Él no era un cucufato que estaba todos los días yendo a la iglesia, pero era un hombre de principios. Era un hombre de principios, además y quedó demostrado también. Su integridad moral, creo yo que fue una integridad precisamente por ese origen religioso, ¿no? Además él tenía un tío, un sacerdote, hermano de su padre. ¿Por qué luego de la muerte de Haya de la Torre, de este grupo de discípulos, de notables que se acercaban a Haya de la Torre, surge la figura de Alan García y no, por ejemplo, tu figura o de tantos otros jóvenes que también fueron discípulos del jefe? Bueno, yo creo que Alan García tenía y tiene, obviamente, extraordinarias condiciones personales, ¿no? Y bueno, yo lo conozco a Alan desde noviembre del año 69. A Haya de la Torre me lo presentó cuando yo regresé de Europa, y nos hicimos amigos, y somos amigos hasta ahora, no solamente por una cuestión, digamos, doctrinaria, ideológica, ¿no?, sino también por la cercanía personal que tuvimos con Haya, ¿no? Y además Alan es una personalidad muy, muy simpática en el trato personal, muy alegre. Nos unió mucho la música, inclusive tenemos una marcha, un himno con la música de Bandiera Rosa, la canción italiana, que Alan y yo le pusimos letra por indicación de Haya de la Torre, que nos dijo que la prestizáramos. Y bueno, nos gusta la música, el canto, y bueno, hemos sido siempre amigos y lo seguiremos siendo, no más allá
de que pudiéramos de repente no estar de acuerdo en algunas cuestiones políticas. Pero ¿por qué sobresale su figura y no la de otros Bueno, jóvenes? porque era el mejor de nosotros, hay que reconocer que era el mejor. Sí, en eso hay que ser sincero. Esa pregunta me la hizo varias veces Hildebrand, diciendo cómo era posible que yo, a quien decían que era el delfín de Haya, ¿no es cierto?, hubiera dejado paso para Alan. Bueno, creo que Alan era el mejor. Era un hombre no solamente con gran cultura, conocimiento de los temas nacionales, sino con carisma personal. Pero tú eras el más cercano a Ida de la Torre. Bueno, eso es lo que dicen los amigos, ¿no? Pero de todos modos, yo lo que puedo decir es que estuve muy cerca de él y gocé de su amistad, ¿no es cierto? Mi relación con Ida de la Torre no era la del jefe al militante o el jefe al compañero, dirigente, no. Mi relación era casi de padre a hijo, ¿no? O podríamos decir de maestro a discípulo, una relación mucho mayor, ¿no?, que la simple relación político-partidaria, ¿no? Yo le tenía un gran respeto, una gran admiración, ¿no?, y un gran cariño, ¿no? Y yo sabía que era un hombre tan bueno, tan puro, que merecía todo respeto y todo afecto, ¿no? Y creo que, bueno, tendría que contar 1000 anécdotas de esa relación, ¿no? Y bueno, pero yo conservo ese recuerdo perecedero, ¿no? Signó mi vida, mi vida cambió totalmente cuando lo conocí. ¿Cómo fue tu paso por el Congreso luego de la muerte de Ida de la Torre? ¿Qué diferencias sustanciales has notado de no tener a un personaje tan importante como Ida de la Torre a tu lado que podía orientarte en las cuestiones políticas? Bueno, fue difícil, ¿no? Creo que todos sufrimos mucho, ¿no? Unos más, otros menos. Sufrimos la muerte de Aya, ¿no? Sabíamos que se nos iba, para muchos de nosotros, un padre, ¿no? Un maestro, un ejemplo, ¿no? Fue difícil, bueno, pero nos tuvimos que adecuar. Bueno, el trabajo en el Parlamento ya no tuvo la grandeza de la constituyente, ¿no? Bueno, en la constituyente el APRE estaba pues, con Luis Alberto Sánchez, con Ramiro Fialé, con Fernando León de Vivero, Valle Riestra también. Valle Riestra, Andrés Townsend, bueno, el PPC con Bedoya, Laisa Grumpi, Ramírez del Villar, Mario Polar, por favor. Sí. La izquierda tenías tú a don Jorge del Prado, Isidoro Gamarra, tenías a don Héctor Cornejo Chávez, tenías a Alberto Ruizeli, a Leonidas Rodríguez, a Hugo Blanco, a Genaro Ledesma, bueno, personalidades realmente de la izquierda y de los grupos que no eran apristas, ¿no? Pero después el Parlamento se ha ido devaluando, ¿no? Ya el Parlamento de los hasta estos días. Ya lo que hoy día vemos y creo que es por la crisis de los partidos políticos, o sea, por la falta de liderazgo fuerte. El fujimorismo le hizo mucho daño al Perú, porque el fujimorismo no solamente corrompió al país, sino destruyó lo que eran valores dentro de los partidos, ¿no? Hizo destruir a los partidos y entonces la crisis de los partidos políticos, que no saben escoger bien, no son movimientos aluvionales. O sea, hay un punto de inflexión antes y después de la constituyente. ¿Sí? Hay un punto de inflexión en la política peruana antes y después de la constituyente, sobre todo en el tema legislativo. Yo creo que sí. Yo creo que después no ha sido de mucho nivel el Parlamento. Está devaluado. Peor aún ahora, con una sola Cámara, cuando debería haber un Senado reflexivo, que perfeccione, que de alguna manera corrija los errores que se pudieran cometer en la Cámara de Diputados. ¿Y estaría dispuesto a ser candidato para senador si se vuelve a tener Senado? No sé, yo no sé si habrá Senado y no sé si estaré vivo el año 2016, o sea que, pero de todos modos yo estaré siempre al servicio del partido, ¿no? Cuando el partido me convoque, yo estaré, ¿no? Pero hubo gente en el partido que fue injusta contigo, que manosearon una figura histórica como tu caso, que ibas a ser candidato a alcalde de Lima, candidato al Parlamento andino. ¿No notaste cierto maltrato de la cúpula aprista a un histórico como tú? Bueno, no sé si histórico, pero creo que cometieron un grave error. Yo creo que el retiro de a la alcaldía de Lima fue un gravísimo error. Susana Villarán no sería alcaldesa de Lima. Quizás hubiera sido Lourdes Flores. Y yo quizá no sé, pero yo hubiera colocado por lo menos 8 o 9 regidores. ¿No? Y hubiéramos ocupado nuestro espacio, que es el espacio de la izquierda democrática, que lo ha ocupado otro grupo social, otro sector. ¿No? Yo creo que ahí comenzó el gran error. En Lima solamente ganamos en Breña y en Lurín, que ya teníamos alcaldes apristas. En el resto de los distritos ni un solo regidor, porque faltó una locomotora. Y nosotros yo estaba haciendo un gran esfuerzo, ¿no?, para unir al partido, para relanzarlo.
estábamos haciendo una buena campaña y no sé, mezquindad, ingratitud, no sé, no quisiera juzgar a mis hermanos, pero cometieron un gravísimo error. Yo sé que en su conciencia saben que cometieron un grave error al retirar la candidatura a la alcaldía de Lima. Dejamos el espacio. Y luego se pagó el año siguiente, en el 2011. Oye, y luego con el tema inclusive del retiro de la candidatura a la presidencia de la República, los partidos políticos nacen para estar presentes, para actuar, no para inhibirse, ¿no? Y miren, pues, retiramos la candidatura. Y más siendo partido de gobierno. El colmo. El APRA y, que con una obra, ¿no? Y con una obra social extraordinaria. Todo el mundo dice que el gobierno de la García es un buen gobierno. Y entonces digo yo, si se redujo la pobreza, si no tuvimos hiperinflación, si logramos estabilizar la economía del país, si hicimos tantas carreteras, tantas escuelas, tantos hospitales, se repartieron tantos títulos de propiedad, ¿cómo al final tenemos solamente 4 congresistas? Es el colmo. ¿Por qué? Porque no tuvimos candidato a la presidencia. Y yo creo que ese fue un gravísimo error, ¿no? Y si no iba Mercedes Arauz, pues hubiera ido cualquiera. Y si no podía Jorge del Castillo, pues hubiera ido Velázquez Esquén, hubiera ido cualquiera, Nidia Vilche, no lo sé. Alguien para representar al partido. Alguien, y para pelearla, y estaríamos ahora con 20 congresistas, mínimo. Por eso en esta crisis tú estás trabajando de una manera muy interesante con los jóvenes para adoctrinarlos y que el partido no vuelva a ocurrir en los errores que lamentablemente no, lo que a mí me preocupa es que el partido lamentablemente está dejando de ser el partido en el que yo siempre creí, ¿no es cierto? El partido de la izquierda democrática, el partido de la honradez, el partido de la honestidad, el partido del renunciamiento a favor de los demás. Y entonces hoy día es un partido electorero, un partido en el que solamente se mueve porque hay elecciones, porque hay que elegir un candidato, y todo es cuestión de dinero, porque el que tiene más plata puede hacer más campaña y el que no tiene dinero está arruinado. Entonces un poco es el mercantilismo, se ha prostituido, digamos, lo que debe ser el trabajo en el partido. Y eso a mí me duele sobre todo por los jóvenes, porque los jóvenes no han tenido la larga espera, no han tenido el martirio y la tragedia de las generaciones fundadoras o de la generación de Armando, la generación de la FARC, ¿no? Pero por lo menos nosotros tuvimos 10 años de larga espera. En cambio estos chicos no, llegan al partido y ya tienen chamba. No sé, llegan al partido y ya le dan un puesto en COFOP, le dan un puesto en Agua para Todos, ya le dan en FONCODES, o en el ministerio tal, o en el ministerio... Entonces, esta juventud nuestra, que no tiene, ¿no?, la posibilidad de confrontarse con la tragedia del pueblo peruano, y que ya desde que es joven, porque es dirigente de una JAP, de un distrito, ya tiene su chambita. Entonces eso no puede ser, pues. Entonces hay que renovar y hay que revolucionar completamente eso, y por eso me estoy dedicando, por establecido la escuela de dirigentes junto con Fernando Arias, el esposo de Ilurizar, y los integrantes del Buró de Conjunciones. Hemos relanzado la escuela de dirigentes, hemos comenzado con el estudio de los 4 libros más importantes de Arias. Si te piden ser candidato a secretario general para reconstruir el partido, ¿estarías dispuesto a hacerlo? A mí me gustaría, he querido serlo hace mucho tiempo. He sido candidato 2 veces a la Secretaría General del partido y no me han dejado serlo. Pero ahora puede ser el momento de no lo sé, y el partido tiene que decidir si quiere presentar los mismos rostros que tiene hoy día, que son los rostros cuestionados, con razón o sin razón, no lo sé, pero ese es el humor de la gente, eso es lo que la gente piensa y siente, ¿no es cierto? Que tenemos una conducción que no está a la altura del momento histórico que vive el Perú y que vive el partido. Entonces, si queremos volver a presentar los mismos rostros y las mismas caras que ya están un poquito chamusqueadas, para utilizar términos fraternos, bueno, ya será el error del partido, cuando podemos presentar una nueva generación, ¿no?, de gente joven pero honesta, porque tampoco eso de que soy joven, ¿no? Sí. Joven pero honesto. Y también gente experimentada, que ayude a que el partido vuelva a las banderas de allá de la Torre. Y que esté limpio. Así es. Que no tenga pues un juicio pendiente y que no le puedan sacar que metió la mano acá o allá. No. Que nunca haya sido sospechado de ningún ilícito como tu caso. Si nosotros logramos eso, el partido dará un gran salto. Así es. Muchas gracias, Carlos, por acercarte a los estudios de Generación, al programa Protagonistas. Muchas gracias a ti.